Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Gracias por estar contactados con nuestra señal. Hoy salimos un poquitito antes, gracias a la puntualidad de nuestro invitado y siempre lo agradecemos porque sabemos que el lunes en la mañana la congestión vehicular en nuestra ciudad es realmente potente y es difícil a veces trasladarse de un lado a otro. Sin embargo, hoy 21 de octubre, como cada semana, cada lunes en la mañana, regresamos con una entrevista distinta, con un invitado distinto. Y desde hace ya algún tiempo hemos venido también trabajando de cerca con los chicos que forman parte de este circuito de la cultura urbana en nuestro país, en nuestra ciudad de La Paz específicamente. Y bueno, para nosotros siempre es un gusto recibir a aquellos que se especializan no solo en el ámbito del arte, sino también en el ámbito de la gestión. Y yo creo que ese es un elemento muy importante de la carrera de nuestro invitado. Quiero recibir a Rodolfo Alarcón o a DJ Rodo, como también se le conoce a través de las redes sociales. Bienvenido, querido. Gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo a toda Te la gente que agradezco. está. No, de nada. Que te está viendo por las redes sociales. Claro, es importante recordar que si bien salimos en nuestro programa de radio sábado y domingo, el sábado 8 de la mañana y el domingo 13 horas, por las redes sociales es distinta la llegada, ¿no? Es Claro. como que puedes acercarte más a tu gente, te pueden seguir. ¿Cuánto te ha apoyado a ti en tu carrera, en tu trabajo, las redes sociales, Rod? Pues básicamente desde que apareció Facebook, por Ujú. ejemplo, ya se volvió una catapulta, ¿no? Para Mm, poder promover lo que uno hace, tanto los eventos, las actividades que uno desarrolla, talleres, etcétera, ¿no? y hacer enlace con otros artistas fuera de Pues Bolivia también, pues también. también, porque obviamente antes, bueno, era mucho más difícil, no tenías que conseguir el Mm. número telefónico, o el amigo que era el amigo del manager, del amigo del primo, no sé, algo así que lo Claro. maneja otra persona en otro país, etcétera. Ujú. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Antes era más complicado. Claro, qué bien. ¿Desde pequeño te traía así como que el mundo de lo urbano? No, era chistoso. ¿Eras todo lo contrario? Sí, yo en colegio era muy nerd, bastante nerd, súper A dedicado al ver, estudio en una época. defíname tu concepto de nerd. Era, bueno, primero era bajito, era súper flaquito, bueno, sigue siendo delgado, pero era súper flaquito. Era el abusado del colegio, El porque, abusado del sí, porque como era flaquito y todo, pues había Te veían gente, con cara de... claro, había los famosos, o sea, había los populares Ajá. y yo. Entonces yo no era muy popular en esa época, sí me gustaba mucho jugar fútbol, era mi Ya, pasión, llamaba fútbol, de hecho me hubiera encantado ser jugador de fútbol. Muchas veces lo traté de intentaste. transar cosas con mi papá, porque mi papá no quería que sea jugador, ¿no? Y le decía, papá, quiero ser jugador, méteme a la escuela, ya si saca buenas notas te voy a poner, y nunca lo hizo, ¿no? Pero bueno, pese a eso, gracias, puedo agradecer al deporte que me ha ayudado a tener una vida sana, Ajá. y también un poco también a valorar ciertas cosas que he Mm, ido aprendiendo en la vida con el deporte, porque es una disciplina también, ¿no? Te ayuda a eso. claro, claro. ¿Y por qué tu papá no quería que fueras deportista? Porque mi papá quería que sea ingeniero, ¿no? Ya, Básicamente. Entonces, el camino de lo seguro. sí, de hecho mi vida ha tenido mucha relación con la ingeniería, ¿no? Cuando yo era muy niño, Ujú. mi papá tiene una empresa, bueno, tenía en su época una empresa de importación de equipos electrónicos, ¿no? Más que todo Mm, equipos para escritorio, o sea, lo que ujú, eran computadoras, máquinas de escribir, fotocopiadoras, ujú. etcétera, ¿no? Y pues las traíamos de Estados Unidos, las desarmábamos completamente, arreglábamos todo y las volvíamos a armar, ¿no? Lo que se llamaba un Mm, eh, overhaul, ¿no? Como que ujú. había que hacer todo, desarmar y dejarlas casi como nuevas, ¿no? Wow. Y mi papá después se dedicaba obviamente a comercializarlas en esa época y yo ayudé mucho en eso, en ese proceso de cuando Aprendiste un poco entonces de lo que aprendí hacía. bastante, desde sacar un integrado de una tarjeta del equipo, Mm, ¿no? Hasta, qué sé interesante. yo, masillar una tapa para que después se tenga que pintar, porque a veces las tapas llegaban rotas por el tema Ujú, del transporte, claro. etcétera. Entonces, o sea, dejarlas casi nuevas, ¿no? Mm, Y impecables en todo sentido, porque mi papá era muy dedicado a lo que decía, tenía un montón de manuales de los equipos, etcétera, entonces mucho me interiorizó en ese tema, en la época. Después ya me tocó la época de meterme a la universidad, me metí en ingeniería de sistemas, ingeniería de sistemas. Un poco seguiste lo que quería. pues lo que querían mis papás, más que todo mi padre, ¿no? Pero paralelo a eso yo viví una época igual muy relacionada o muy apegada a la música Ajá. y a la cultura. ¿Cuáles fueron tus primeros referentes musicales? Los primeros Eh, que llegaron a casa o que te si hablamos de atraían. hip hop, Ujú, los primeros discos, o sea, cassettes, ¿no? Yo ujú, soy de la claro, época esa del época. cassette, del Ujú. vinilo, porque aunque no crean y aunque tengo cara de chico, soy viejo.
Te ha Eh, ayudado el hip hop también a sí, no mantenerte. sé, hay gente que también está en mi época y ya está, pues así, súper con canas, gorditos. Después vamos a hablar de eso, de cómo uno se imagina es decir, la estética de un hip hopero, ¿no? Eso es muy Sí, importante. sí, sí, siempre hay un estereotipo, ¿no? A veces Claro, piensan que son pantalones anchos, todo ancho, ¿no? sí, O qué sé yo, tatuajes, cosas así. No, pues cada uno maneja su claro, línea de claro. outfit, ¿no? Pero volviendo al punto, es como que mis primeras líneas de música que llegaron, porque yo antes en el colegio igual, una Ujú. época de rebeldía, me gustaba mucho el rock metal. Rock metal, Sí, bastante, ya. o sea, tú ubicas que es otra línea. Sí. Y me gustaba mucho el rock metal y el rock, amaba el rock. O sea, de hecho sigo amando el rock, me gusta mucho el rock, ¿no? Mm. O sea, los clásicos, no sé, Scorpions, AC/DC, U2, por ejemplo, Ujú. etcétera. Entonces, bandas muy icónicas, ¿no? Y básicamente, cuando empecé a escuchar hip hop fue pues, en el colegio con algunos amigos. Como te digo, yo estaba en esa línea de que me gustaba ser rebelde y escuchaba rock. Y empecé a escuchar hip hop, ¿no? Unos Un poco se amigos. enlazó ahí, llegó algo Sí, de momento. algunos amigos que escuchaban hip hop, de hecho había un amigo que me pasó mi primer cassette, así gratis, así a lo buena onda, me pasó un cassette que era Bone Thugs and Harmony, entonces me pasó un cassette de él y de Cypress Hill, bandas antiguas, Ujú. y empecé a escuchar, y me empezó a gustar, ¿no? Y en casa te dejaban escuchar eso, no había como que cierto... Y ojo, o sea, voy a poner un paréntesis acá, mi familia era cristiana, o sea, es cristiana, peor, Claro, entonces era como que es la música del diablo y cosas así, ¿no? Etcétera, claro, etcétera, sí, ¿no? sí, sí. Porque mi papá escuchaba música en inglés, Ajá. bastante, pero más que todo la música pop en inglés, Ujú. de esas épocas, ¿no? Mm. Y ¿Y tú eres único en casa o tienes no, hermanos? somos tres, yo soy Son el mayor. tres, eres el O mayor. sea, que Ah, imagínate que querían que yo sea lo que ellos nunca llegaron a ser, o que claro, querían que sea, el ¿no? ejemplo además, ¿no? Exacto, sí. De Mm. hecho, tú sabes que a veces cuando tú haces una cosa, el menor te sigue, ¿no? Ujú. Entonces, mi hermano Sí. fue una época igual, pero mi hermano es totalmente lo contrario a lo que yo soy, digamos. O sea, él Ajá, y yo somos igualitos en el sentido de que somos casi muy parecidos, ajá. pero él es rubio, ¿no? Entonces, Uy, y es un poquito más bajito, pero él igual estaba empezando a hacer cosas como yo también hacía, pero pues, no le dedicó mucho tiempo y se dedicó más a su carrera. Él trabaja en un banco, ah, entonces ya, ya se dedicó a su carrera, ¿no? claro, es economista, algo así, No, digamos. estudió sistemas también, pero Sistema sí, también. pero trabaja en el área, ¿no? Oye, qué fuerte la influencia del padre, ¿no? En la casa. Pues sí, sí, hemos vivido una situación bastante compleja con el tema de los gustos a veces, pero bueno, no sé, yo le salí medio rebelde, ¿no? Porque un día me Mm, encerraron en mi cuarto y me dijeron, porque como te digo, paralelamente hacía cosas con el hip hop, pues en este caso ujú, el breakdance, ujú. bailaba yo mucho, bueno, bailaba breakdance mucho tiempo y pues mi papá me dijeron, ¿te vas a dedicar a esto o aquello? Y me dijeron, "Mira, vas a dejar el hip hop". Yo les dije que sí, pero después obviamente dentro de mi cabeza dije, no, Claro, ni fue loco, imposible. o sea, voy a cumplir con mis sueños, voy a seguir haciendo mis cosas, pero también voy a ser Mm, responsable con los estudios y pues paralelamente seguir haciendo mis cosas, ¿no? O mm, sea, estudios y claro. mi Y hobby. después de escuchar los primeros referentes musicales en hip hop, ¿cómo llegas de ahí a la danza, al breakdance? Ah, es que pasa que igual, cuando era muy chico tenía mucha energía, entonces había el tema de sábados populares, por ejemplo, y yo alucinaba cuando veía a los chicos bailar en sábados populares, ¿no? O sea, bailaban tecno, ¿no? Claro, Que pero fíjate la distancia entre sábados populares y hip hop. claro, es que pasa que ese es el tema, justamente es un puntito que me hubiera gustado aclarar a mucha gente, porque hay gente que Ujú. piensa que yo hablo mal de eso y no es así. No, pero está bien, es parte de la influencia, Sí, yo ¿no? cuando conocí Sábados Populares, Ujú, yo pensé que eso era hip hop. O sea, qué me refiero? Que el estilo de música y el estilo de baile era hip ujú, hop. Pero después, obviamente, con el tiempo ya fui recibiendo información y aprendí ujú. que tal vez tenían una relación, pero no eran el 100% del hip hop. Me refiero a que no había una técnica de breakdance. O sea, que yo quería aprender breakdance. Yo quería aprender a girar Mm. de cabeza, de espalda, Pero todo. espérame, entre sábados populares hablas específicamente de la estética del tipo de danza con la música mezclada entre la cumbia y el techno, algo así. No, había una época que, bueno, no sé si te acuerdas, Ujú, era una época en la que habían varios grupos en La ujú. Paz que bailaban hip hop y techno, ¿no? Mezclaban estilos. Mm, Hasta había algunos que bailaban electrónica, progressive electrónica, tech house, ujú, etcétera. Y pues mezclaban técnicas, ¿no? A veces mm. algunos era una canción de ponte de techno y ponían pasos de popping, por ejemplo, que no es la Ya, técnica que va relacionada, ok. pero era interesante, ¿no? Algunos tenían algunos conceptos bien claros de lo que era, por ejemplo, el popping, pero Ujú. eran más puristas, ¿no? Bailaban más popping, y otros eran como que les gustaba mezclar estilos y ponte hacías pasos que no eran del estilo de música, pero Mm, salía bonito, entonces lo mezclaban. Entonces, pero
yo empecé a conocer gente que sí tenía más conocimiento en el Ujú. área, porque, o sea, me refiero en el breakdance más que todo, porque yo quería eso, quería aprender lo que era la escuela, de dónde venía todo, pero más que todo de acá, de afuera, ¿no? Claro. Porque afuera, tú sabes que el mundo es diferente, entonces y empecé a conocer gente que tenía información, que me pasó a pasar. ¿No eh, tenías muchos referentes en Bolivia? no, que tienes que recordar que el internet llegó muy tarde acá, entonces empecé a conocer gente que sí viajó, que estuvo fuera. Ujú. Entonces, y esa gente me empezó a nutrir de información y empecé a aprender. Por ejemplo, tenía un amigo que vivió una época en España, pero volvió acá y él aprendió otras cosas, ¿no? O sea, él aprendió movimientos de breakdance, movimientos de popping, me enseñó Mm. cosas básicas. Bueno, yo también era muy mayor, ¿no? Y él fue uno de mis primeros profes. Bueno, su nombre era Ricardo, pero le decían Cuervo. Ujú. Y él me contó cómo llegó el breakdance, por ejemplo, a Bolivia, ¿no? En los 80s, ¿no? O Ujú. sea, los primeros. Y cómo era el estilo de vestimenta, de música, todo. Entonces era otra cosa muy diferente a lo que estaba viendo en esa época que yo viví de los 90s, que era la época de los sábados populares, ¿no? Los Claro. sábados populares y lo que eran las discotecas, ¿no? Porque también las mismas discotecas replicaban lo que se veía en ese programa. Era un programa que marcaba pauta en temas culturales, ¿no? Sí, en un momento sí ha marcado bastantes cosas, ¿no? O sea, Mm. era muy interesante. De hecho, ha sido un programa que ha generado mucho entretenimiento, Ujú. ¿no? Bueno, yo creo que se ha aprendido mucho de esto, ¿no? O sea, de este programa. Lamentablemente no se ha, bueno, el programa creo que se sigue haciendo, pero ya no tiene la misma No fuerza que tiene otra, antes. claro. Mm. Es que todos son épocas y modas, ¿no? Mm. Lamentablemente a veces así Además han sucede. surgido también muchas otras propuestas, ¿no? Pues Entonces ahí ahora como que se va sí, quedando. sí, sí. De hecho, o sea, es como cuando apareció el estilo de danza brasilero, el Axé, Ujú. eh, con este grupo de Axé Bahía, por ejemplo, que básicamente mucha gente lo bailó en una época y después desapareció, ¿no? Y es así, se marcan tendencias. Y muchas veces hay gente, te comento, periodistas, Ujú. en buena onda te lo digo, que piensan que el hip hop no es cultura, piensan que es algo de moda. Todavía. Mm. Sí, pero el hip hop sí es cultura, ¿no? Entonces es algo que trasciende generaciones y generaciones. Mm. Y claro que va evolucionando y va a tener desarrollos diferentes, ¿no? Mm. Y no por eso significa que es moda. Oye, no era en ese momento cuando si te acercabas y tomabas como pautas a dados populares, no era como, no estaba como mal visto en la sociedad ver ese tipo de programa? No era mal visto ver ese tipo de programas. Lo que era, creo, mal visto por la sociedad era cómo te vestías y te vestías igual que la gente que participaba en estos eventos, ¿no? Como Mm. muy ropa ancha, la gorra, etcétera. Ya tenían un estereotipo de las cosas y ya te veían Ujú. con cara de delincuente, de malandro, etcétera, ¿no? Claro. Entonces vos estás como que, pero mira, yo estoy estudiando, soy trabajador, Mm. yo no asalto a nadie, yo no le robo a Te lo digo nadie. por el fenómeno social que también se significó Sábados Populares, ¿no? La influencia de sectores considerados en muchos casos muy populares, Ujú. muy folclóricos, que no eran ni modo aceptado, digamos, Ah, claro. por clases altas y que evidentemente quien dijera que le Es que, gustaba o que es que veía. es gracioso porque como tú dices, su nombre, los sábados populares, o sea, es Ujú. algo de la pobla, Ya te está de la comuna, ¿no? avisando. Dices, esto es popular, o sea, aquí vas a escuchar cumbia que no es tan de la high society, o sea, Ajá. o etcétera, o sea, igual lo veía así, y ojo, tengo que decir algo bien claro, igual, muchas veces hay gente que me ve y piensa que yo vengo de una familia con plata y cosas así, y yo, no, de hecho, yo viví en esa Ajá. época viví una situación muy complicada porque mis papás se estaban separando, yo soy de clase Mm. media baja, etcétera, etcétera. O sea, no es que yo viví una opulencia, ¿no? Y por eso Mm. pude aprender del hip hop afuera, etcétera. No, de hecho me las tuve que buscar yo. Mm. ¿Y a qué me Claro. voy? Es que es gracioso porque la gente de la zona sur, que entre comillas es catalogada como la gente jailona, la Ujú. gente con plata, etcétera, la gente entre comillas fina, le encanta la cumbia. ¿Entiendes? Le encanta la cumbia, le encanta el reggaetón, le gustan esas cosas. Y en ese momento era lo contrario, ¿no? La gente es como que no, ¿cómo vas a escuchar esas cosas? ¿Cómo vas a ver esas Mm. cosas? Y hay mucha gente que también en esa época, que vivía igual en Los Pinos, más que todos los bloques de Los Pinos, ¿no? Ujú. Es nuestro querido Bronx de La Paz. Es como un Bronx Algo por el así, estilo, ¿no? Pero era sí. gente que tenía un poco más de dinero. Mm. Igual participaba de estas cosas, ¿no? Iban a sábados populares también a participar, se rozaban con la gente del centro, Mm. intercambiaban música, hasta ropa, qué sé yo. Claro, es un fenómeno que hoy es totalmente distinto, precisamente por todas las redes que se han generado, los espacios de interrelación, de hibridación cultural que se ha generado. Es interesante porque Claro, evidentemente en dependencia de las épocas va cambiando también la percepción que uno tiene de estos fenómenos sociales y culturales, exacto, ¿no? más que todo ahora, ¿no? Porque antes no había qué sé yo, una forma de eh,
estudiar o de ver ese tipo de intercambio y Ujú, esa relación o interacción social, ¿no? O claro. sea, no había, como lo veas, pero sí había, ¿no? Sí Mm, existía. O sea, había, sí también había la gente que decía, ah, no, yo soy jailoncito, no me junto con los del centro o ujú, los del alto, qué sé yo. Y viceversa, también hay un tema de claro, de racismo del otro lado, respuesta ¿no? del otro lado, Claro, la gente dice, claro. ah, esos jailoncitos, yo no me junto con los Mm, blanquitos, qué sé yo. claro. Entonces, pero sí hay una interacción, hubo y sigue habiendo, y ahora se nota Mm. mucho más, porque, por ejemplo, los eventos que a veces hacemos, hay escuelas de danza, por ejemplo, en la zona sur, que arman eventos y los del centro o los del alto bajan, ¿no? O viceversa, se hacen cosas aquí en el centro y los chicos del sur suben, ¿no? O sea, Mm. y ya no hay eso de que, ay, que yo soy así, no, Tiene que ver también con un tema generacional, ¿no? Las claro. generaciones de hoy no piensan de la misma manera en la que pensaban las generaciones de tu época, es decir, los jóvenes, más jóvenes, adolescentes de tu época, digamos. Sí, es que pasa que hay tal vez ese mal concepto generado, primero por el tema social, Ujú, y segundo por ese mal concepto que se ha generado también, que no me agrada mucho, lo voy a hacer bien claro, eso de los underground, ¿no? O sea, claro, de ser pandillero y cosas así, eso no lleva a nada, no mejora nada, ¿no? O sea, yo creo que culturalmente hablando, mientras más unidos estemos todos, más crece el movimiento cultural claro. que llevamos como bandera y puedo, en todo sentido, ¿no? A nivel cultural, económico y social, pues crecemos. Mm. ¿Cuánto te ayudó el hip hop en este momento difícil de que me hablas por el que pasaste en tu Ah, familia? bastante, bastante. Porque, claro, si yo creo que no voy a tener un referente, primero ante todo Dios, porque Dios realmente, o sea, tener una Tú vida, continúas claro, con las creencias aprendidas yo creo en... en Dios bastante, tal vez no voy mucho ya a la iglesia como antes porque Ujú. trabajo, etcétera, pero sí creo mucho en Dios. Y aunque no creas, igual voy a la iglesia católica también. O sea, ¿Y ¿por cómo qué? se entiende un hip hopero que cree en Dios? Ah, pues es que tampoco el hip hop significa que te vuelves ateo, ¿no? O sea, es el No, tema. hay de hecho hip hop religioso Claro, también, también, ¿no? sí, Hay de hecho muchos eso fue lo géneros que me conectó mucho más todavía con el hip hop. con el hip hop, Cuando empecé a claro, conocer el hip hop cristiano, por ejemplo, claro. en una Mm, época, gente, no, y no hip hop cristiano boliviano o hip hop ujú, cristiano latino, sino americano, ¿no? Donde era la cuna de donde empezó todo. mm, Y yo decía, ¿cómo es esto? Entonces empecé a escuchar canciones y empecé a coleccionar discos, claro. CDs, Te cassettes, pregunto todo, ¿no? porque como que a veces nos choca. Es decir, toma en cuenta esto. La Ujú, historia del hip hop ujú, viene claro, de los barrios más pobres, exacto. ¿no? En Estados Unidos, vinculado con el tema del rap. Llega a Latinoamérica con esta misma imagen de desde los menos favorecidos, ¿no? Desde las personas que no tienen acceso a espacios de formación cultural o intelectual, que empiezan a incluir letras de su misma forma de hablar, de su misma manera chabacana o popular de hablar. Son personas que por ende en muchos casos no creen o no tienen una cercanía muy fuerte a la religión, Ujú, precisamente porque sienten que la religión no les representa, ¿no? Si tú me estás diciendo, me estás hablando de un Dios blanco y yo soy indígena o soy moreno o soy exacto. negro, Ujú, este Dios no me representa como tú me lo pones, digamos. claro. Entonces, como que suele haber este estereotipo, esta conformación de la imagen de lo que uno cree que es un hipopero y uno dice, bueno, ¿dónde está la relación? ¿Dónde Y hay una cosa que es muy importante, en la misma Biblia dice, ¿no? Que por sus obras los los conoceréis? conoceréis. Entonces, yo en ningún momento he portado esa bandera del pecadores, ¿no? Uh -huh, O etcétera, etcétera, condenando a la gente porque creo que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, yeah. decir, ah, es que Dios es así. No, o sea, si tú crees en la Pachamama, perfecto. Uh -huh. Igual es, o sea, es tu creencia. Yo Es tu respeto fe eso. más que... Exacto, y yo Claro. también respeto eso, aunque no creo, o sea, hay gente que me puede catalogar y va a decir, este no es ni azúcar, ni sal, ¿este qué es, no? Uh -huh. Pero es que yo creo que al final el ser puristas no te lleva a nada, o sea, No. a volverte una Más persona es ser, una utopía, es un exacto, sueño que no existe en realidad. exacto, o sea, de hecho, yo creo que cuando he empezado a recibir la palabra de Dios en todo sentido, Uh -huh. empecé a recibir la palabra de Dios en el colegio, en la escuela católica, Uh -huh. mi familia, con la iglesia cristiana, que es muy diferente, y hay cosas que chocan, ¿no? Por ejemplo, el Claro. tema de, qué sé yo, del mismo hecho del proceso que se genera en cada iglesia es diferente, ¿no? De lo que son las ceremonias Uh que -huh. se generan. Y también están en actividades y actos que son relacionados a la Pachamama, por ejemplo, ¿no? O sea, a más cultura indígena, Uh por -huh. ejemplo, que tampoco lo puedes evitar porque vives aquí en Bolivia, ¿no? Entonces tienes que sí o sí Claro, igual pero para uno será relacionarte. imposible que te relacionases con temas que tienen que ver con religiones que vienen de la tierra. Exacto, es que ese es el tema. Hay mucha gente que lo toma de mala, como dicen, ah, es que eso es malo. Que... Mm, Yo no lo veo malo, o sea, yo lo veo como mm, que, bueno, o sea, ellos tienen su creencia y se han educado así. Yo tengo mi creencia y me han educado así, ujú, pero no por eso yo me voy a cerrar y no por eso no voy a dejar de aprender, ¿me entiendes? ujú.
O sea, es el hecho de que tienes que aprender también. O sea, hay muchas cosas que en nuestra sociedad están bastante dañadas, ¿no? O sea, el mismo hecho de decir, hay gente que habla, cuiden a los animales, etcétera, pero están comiendo una vaca, ¿me entiendes? O sea, Esas contradicciones que nos componen y a como eso me seres voy, porque la humanos. sociedad que tenemos es bastante bipolar, ¿no? O Ujú. sea, una cosa te dice una cosa, después otra Hace otra otra, cosa. claro. Pues sí, qué sé yo creo que el mundo sería mucho mejor si todos viviéramos en paz, Y si ¿no? O fuéramos sea, un poco más sinceros también con lo que creemos y sinceridad, pensamos, exacto, ¿no? sinceridad, pero sin ser autoritarios, ¿no? O sea, hay que ser también flexibles. Eso yo aprendí Ujú, bastante en la vida, que si eres muy, qué sé yo, cerrado de mente, ujú, muy purista, etcétera, pues muchas puertas se te cierran y mm. te generas más problemas que soluciones, ¿no? Eso Claro. es la idea. ¿Se puede considerar entonces que el trabajo que has realizado tú musicalmente tiene que ver necesariamente con el ámbito religioso? Es decir, te No, has convertido en un hip hopero religioso? no, Porque te para cuento que es la nada. moda Claro. de muchos artistas, Ajá, ¿no? Y es una crítica que se le hace, no sé por qué se les hace la crítica, porque yo tengo derecho a pensar ujú, de maneras disímiles durante toda mi vida, porque soy un ser humano que estoy en constante cambio, en constante revolución. claro. Se critica mucho que después de haber vivido, por ejemplo, una vida de muchos placeres y de muchas lujurias, como se le Exacto. llama, ¿no? Y Te después, reivindicas y y te se volvió cristiano, conviertes ¿no ve? en cristiano, en religioso. Pasa Exacto. con reggaetoneros, con Varios, cumbieros, con y uno varios. dice, bueno, y a quién le importa? Es decir, ¿a quién le Un importa? ejemplo, por ejemplo, de hip hop muy conocido es Fermín Ujú, Cuarto. Fermín Cuarto era, ujú, bueno, parte de Control Machete, ujú. una banda bastante icónica a nivel Latinoamérica y a nivel mundial igual, y se volvió cristiano. Y ahora él hace sus shows en base a la palabra de Dios, hace sus shows ¿Por qué crees relacionados. que pasa esto? ¿Dónde está el quiebre? ¿Qué es lo que significa para un artista incluir su creencia en su trabajo musical? Bueno, básicamente para mí, al ver, por ejemplo, el tema de Fermín Cuarto, Ujú, yo considero que son muchos temas, son muchos aspectos. Primero es un tema personal, o sea, desde el momento que yo voy a decir que yo soy cristiano ujú. y voy a llevar ese trasfondo, o sea, también no es sagrado y decir, bueno, yo decidí hoy día ser cristiano y voy a empezar a hacer canciones cristianas, Hoy ¿no? día, claro. No, no es así, es un tema de que son cosas que van Un sumándose, no proceso. es un Ujú, proceso, es como todo en la vida. ujú. Entonces, y pienso que cuando sucede esto es porque realmente en algún momento ha habido un colapso, que has dicho, creo que la única manera de cambiar todo lo que estoy Mm. haciendo y mejorar algunas cosas, porque así yo lo veo, es tomando una otra decisión, o sea, otra rienda espiritual, Inclusive otra ¿no? forma de vida, ¿no? Que puede venir, es decir, puede venir de mano con el tema de la religión, pero básicamente es otra forma de vida. Hay gente que cambia su forma de vida con la comida, por ejemplo. Igual es Ujú. vegano, ya no comes nada que venga de O con el alcohol, animales, que suele ser un elemento dejas, así. te vuelves abstemio, Ujú, ya no bebes o ya no fumas, mm. o qué sé yo, o sea, hay muchas cosas. Hay gente que hasta decide dejar de consumir tanto que dice, me voy a volver más minimalista. Dos pantalones, tres camisas, no quiero Mm, más en la vida, ¿no? mm, Y hay gente así, porque hay gente que en algún momento encuentra un quiebre. A mí, por ejemplo, me ha pasado, hace unas semanas estaba con mucho trabajo, y meses de trabajo, de viajes, etcétera, muy estresado desde más o menos desde junio, ujú, y acabé recién hace unas semanas con el tema de un evento con Batalla de Gallos y estaba súper estresado y todos los días, y todos los eventos era como Coca-Cola, 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 claro. metiéndole mucha soda, ¿no? Ujú, Y dije, no, me siento mal, ¿qué tengo, qué hago? Entonces yo dije, lo primero que tengo que hacer es empezar a sacar cosas que me están un poquito dañando, ¿no? claro. Que tampoco te hacen tanto daño, pero sí, obviamente, si Te hacen sentir exageras. mal, Claro, si claro. exageras, Mm, entonces dije, ya, aquí la paramos. Y empecé a comer un mm, poquito más sano, etcétera. Pero son cambios porque sientes, o sea, te nace. No claro. es que alguien te está metiendo el chip y te dice, no, tienes que cambiar, tienes que dejar eso. No, o sea, Claro, que vienen de tu propia vida. ¿Y cómo congeniar todo eso, Rodó, exacto. con esta pluralidad cultural que hay en Bolivia? Tú decías, hay periodistas todavía que consideran que el hip hop no es cultura. Bueno, es un tema de qué concepto de cultura defiende cada medio o Exacto. cada colega, ¿no? Ujú, Ahí no podemos meternos a criticar. Pero claro. sí es importante hablar de temas históricos. Siempre ha habido esa necesidad de dividir a las sociedades entre los de la alta o los de la baja, o lo Ujú, popular o lo elitista, ¿no? O lo académico o lo no académico. Lo mismo pasa con las culturas, ¿no? Aparece ese término de las subculturas, un poco para empezar a incluir a todas estas manifestaciones que surgen en la calle, que surgen en los espacios que no son los tradicionales y que claro. tampoco están validados por una academia.
En el caso del hip hop, del breakdance, de todas las artes, el graffiti, el mural, que están relacionadas con las culturas urbanas, siempre ha sido esa la dinámica. Sin embargo, a mí me llama la atención que en tu caso, además de ser artista, te has convertido en un gestor muy interesante, muy influyente, tanto en eventos que son independientes o que son gestados a veces por alguna institución, y donde tienes que combinar muchos elementos, ¿no? Conociendo este antecedente de tu vida que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con una educación bien, digamos, en algún caso conservadora, de qué línea tienes que seguir. ¿Cómo te enfrentas a crear en este mundo tan ecléctico, tan, digamos, pluri en Bolivia en el ámbito cultural? Uy, ya, esa pregunta es bastante compleja. Es como para terminar el programa. Bueno, no sé si fue tan rápido, pero ya. Ah, ok, Algunas ideas que te vengan a la ya, mente. bueno, yo voy a ser bien práctico, bueno, y frases e historias voy a colocar Ujú, acá para ujú. que la gente pueda un poquito tener una imagen de lo que me ha pasado para que llegue a lo que Tu hago. experiencia, claro. Y quiero agradecerte por el cumplido, porque la verdad, yo me siento uno más como todos, o sea, nunca voy a sentir el mejor ni el único, no, jamás. Me ha pasado que ha habido gente que me ha preguntado, me ha dicho, ¿por qué siempre contigo? ¿O por qué solamente contigo? Y yo digo, hermano, no sé. No les obligas No, tú. no sé, o sea, yo creo que es por mi trabajo, ¿no? Mi Claro, experiencia, eso qué es lo sé que yo, habla ¿no? de, claro. Entonces, mira, voy a ir por puntos. Grandes influencias que he tenido para dedicarme a lo que hago. Ujú, Primero ha sido trabajar en el bar de mi tío. Trabajaba antes en la Besol, no sé si alguna vez has llegado a ujú. escuchar. Sí, sí, sí. Yo trabajaba ahí desde lavando copas hasta un día haciendo sonido, ¿no? Mm. Y yo entre mi relación con la música he ido ahí porque escuchaba bandas como, qué sé yo, Atajo, he estado ahí, Nacional, ¿no? De música la... de maestros, o sea, que no Claro. era ni hip hop, ¿me entiendes? O Ujú, sea, he escuchado a los Junaro, etcétera, he mm, escuchado de todo, ¿no? He escuchado de todo, he visto de todo en ese espacio, era un café cultural, sí, y he trabajado de todo, contigo, desde lavar, desde servir bebidas, desde atender mesas, desde cobrar, desde ser sonidista, o sea, he hecho todo. Y hasta hacer la publicidad, porque hasta mi tío me decía, ¿qué vas a hacer en la tarde? Ok, hazme la publicidad, te voy a pagar tanto, ¿qué? Y de ahí he aprendido mucho, ¿no? No porque él me mm, enseñó, sino porque me dio la pauta, me dio las herramientas, me dijo, así es, y empecé a claro. aprender, ¿no? Ujú, Por un lado, por experiencias de vida. Segundo, que, bueno, entre la universidad me he llegado algunas cosas, más que todo una carrera en la carrera que estaba, una materia que se llamaba Administración de Empresas, ujú. que me comí un libro así de grueso, porque repetí la materia. Y en la segunda dije, no me voy a dejar, lo voy a hacer. Y fui el mejor de la clase, me fue muy bien. Mm, Tanto así que el docente me pidió que sea su auxiliar, ¿no? Y yo, wow, estoy maravillado con la materia, todo, mm, aprendí mucho. Y después, en un tercer punto fue en el trabajo, cuando yo trabajaba en el Hotel Radisson, yo trabajaba ahí de agente de seguridad, ¿no? Tenía que pagarme la universidad y tenía que trabajar al mismo tiempo. Entonces, mm. conocí a un señor de México, que era un doctor, y yo le dije, ¿y cuál es su especialidad? O sea, porque yo lo veía bastante relajado. O sea, me dijo, no, mi especialidad es, soy médico, pero mi especialidad es eventos. Yo, doctor, ¿y eventos qué tiene que ver? Y él me explicó que había estudiado una especialidad donde justamente él viaja constantemente a diferentes países Ujú, para ver espacios para los congresos médicos que tenían a nivel anual, ¿no? claro. Y era, su vida era hoteles y locales, hoteles y salones, ¿no? O sea, yo dije dentro de mi corazón, yo quiero eso. Y antes de trabajar en el hotel, también trabajé en ese hotel en una área de ventas, Ujú, que eran las tarjetas VIP, y conocí gente de Chile, ¿no? De hecho, a veces por eso tengo mucho marcado un poco el acento chileno, porque mm, tengo muchos amigos chilenos y he trabajado muchos años con gente de Chile. Y ellos eran de una empresa que se llama Kaizen Group International y yo trabajaba con ya. ellos con el tema de venta y aprendí Ujú, mucho. Un momento de eso sí me volví asistente del director de la oficina y bueno, ahí básicamente aprendí mucho el tema de la venta, ¿no? Entonces, ya. y si y quieres asumir muchas cosas en el tema de eventos, pues es básicamente casi eso, o sea, es la sumatoria de cosas, ¿no? O sea, ¿qué es un evento? Básicamente es pues la logística y la técnica, ¿no? Entonces esas cosas he ido aprendiendo, cómo vender un evento, cómo vender Mm. una imagen, cómo vender una actividad, cómo conseguir dinero para eso, igual pasé unos cursos Oye, de... pero qué difícil debe ser en el ámbito del hip hop, ¿no? Es complicado, porque la gente no quiere poner plata. Las empresas son, ahora más que todo, últimamente, son las más reacias en poner dinero o Mm, colaborar con algo. Porque antes sí, cuando estábamos empezando con el breakdance, como estaba de boom, ujú, todos decían, sí, 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 hay que poner, y ayudaban. Telefónicas, bancos, empresas energéticas, energizantes, mejor dicho, ujú. han puesto mucho dinero y han colaborado bastante con estas actividades para que puedan ser eventos grandes, ¿no?
pero ahora es un poco complicado, entonces tenemos que a veces sujetarnos a situaciones que tenemos que ligar un evento tal vez con un festival, como por ejemplo lo que hacemos con el teleférico, Ujú, para que los eventos no mueran, ¿no? claro. Porque ya no hay plata para hacerlos grandes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos sumamos a un evento grande para poder llevar el evento, ¿no? Entonces, es lo que Mm. hacemos, ¿no? O sea, utilizamos como una especie de base. Pero encuentras un gran movimiento, un gran apoyo del sector cuando tienes que hacer este tipo de encuentros. Es complicado. Igual, a pesar de que tenemos mucho apoyo y tengo mucha muy buena relación con el teleférico, igual es complicado porque sabemos que también ellos tienen limitantes, ¿no? O sea, Claro. No, pero tampoco. te digo de tu gente. Bueno, si hablamos de lo que es el entorno, o sea, Ujú. sí, hay mucho apoyo, hay mucha gente que apoya, también hay gente que lo odia, ¿no? Pues, es que, Como en todo. pero si no tienes haters, sabes que algo pasa mal, algo está mal, ¿no? Pero es normal, porque no caemos, no somos monedita de oro para caer bien a todos, ¿no? Así que yo Claro, entiendo que hay gente que puede, no sé, tener diferencias con lo que uno hace, hasta tal vez porque es el simple hecho que no le cae mi cara, pues puede opinar y claro. decir, este man es malo por aquí, por lo otro, no sé, es cosas de cada uno. Pero creo que por parte de la gente del movimiento, pues Ujú. sí hay muy buena ¿Y qué respuesta. identifica un movimiento boliviano ante un movimiento chileno o de otro país? ¿Qué Eh, lo caracteriza? el movimiento boliviano, pero primero, ante todo, voy a dejar bien claro que todavía la escena en Bolivia es un poco pequeña comparada con otros países, ¿no? Ya. Primero, más que todo por aspectos de tiempo, o Ujú, sea, hemos estado muy atrasados, como la información llegó muy tarde acá, entonces estamos muy atrasados. ujú. Pese a eso, igual nos estamos poniendo a la misma línea a nivel Y se internacional. siente que el movimiento es bien fuerte. Sí, Bueno, al menos en redes sociales, donde uno puede medir, digamos, la influencia o la realización constante de ese tipo de eventos con invitados nacionales o internacionales, se siente como que hay además un público que le sigue, sí, sí, ¿no? hay fuerza, o sea, no voy a decir que porque estamos menos tiempo, entre Ujú. comillas, comparándonos con otros países, somos menos, no. De hecho, lo que yo puedo decir que más bien es muy notable que los mismos chicos que hacen su arte se han puesto a la talla internacional, ¿no? O sea, no porque tú vengas de Chile o de Estados Unidos y el Ujú. boliviano esté ahí en medio de los dos, o sea menos, Claro, o sea, claro. estamos casi igual. ¿A qué me voy con en menos tiempo? Es que no hemos podido explorar y explotar más lo que estamos haciendo y generar más generaciones. A eso me voy, o sea, crear nuevas generaciones más, porque pasa que, por ejemplo, en Chile o en otros países ya están en la sexta generación, ¿me entiendes? Mm. Sexta, séptima. Pero quizás también tiene que ver con un tema de dispersión, porque según me contaba el Maus cuando ha venido Ujú. acá, me decía, a mí me han contado que desde los 80 había hip hop, había Sí, rap andino exacto, acá, sí, pero no se conocían o eran personas que aisladamente exacto. tenían, ¿no? Entonces no había como que una red de comunicación quizás entre los que estaban formando parte. Exacto, pero eso no pasaba afuera, ese es el tema. Mm. Afuera sí había una comunicación. Tal vez al principio Ujú. igual estaban como nosotros, que de un Claro, lado no se conocían, de otro no se claro, pues, como cierta pues comunidad, ¿no? empezaron a unir, ¿no? Ujú. Entonces, justamente es lo que ha pasado. Y yo creo que aquí en Bolivia es lo que ha sucedido, que ha faltado mucha comunicación y bueno, gracias ahora, digamos, por las redes sociales, etcétera, es mucho más fácil comunicarte con gente. Por ejemplo, para mí hace unos años no sabía si había algo de hip hop en el Beni Upando. Claro. Yo no sabía nada. O sea que un día llegó un Ujú. chico de Pando y era muy bueno lo que hacía. Y yo decía, ¿y por qué nunca vienen a La Paz? Es porque es muy lejos. Claro, no Entonces, hay cómo, entonces digamos. nosotros preferimos viajar a Mm. otras ciudades que están en frontera, con Brasil, con otros lados, porque es más fácil para nosotros. Ujú. Y entonces, ¿me entiendes? O sea, ahora con la comunicación es más fácil decir, ¿cómo hay chicos, hay evento en tal lugar? Sí, ya empezar a publicar, Claro, ¿no? pero también quisiera que dejemos claro eso. En los últimos años ha habido también una necesidad de despertarles y de darles posibilidades a los jóvenes de que puedan surgir o de que puedan darse a conocer con lo que hacen, ¿no? El teleférico es un buen caso, también lo ha hecho en algún sentido la Municipalidad de Cultura acá en La Paz, También, ¿no? sí, obviamente. Pero yo creo que desde una cierta intencionalidad también de gobierno, de darle posibilidades a los jóvenes, de darle espacio, inclusive a veces de como que dictar ciertas pautas para que empresas, tanto privadas o estatales, estén apoyando o en sus eventos, digamos, de la misma empresa, incluyan, ¿no?, a representantes en el ámbito cultural. No digo Exacto. yo que sea lo mejor, es decir, no es que voy a llamar a un artista para que me cante en la inauguración no digo yo que sea la mejor Ujú, opción, porque es verlo de una manera muy utilitaria, ujú. pero eso también ayuda a que haya cierto movimiento y que se vea, se visibilice. Sí, bueno, algo que tenemos que dejar en claro es que cuando alguien está a cargo de alguna Ujú. institución, empresa, etcétera, y tiene visión, esto es lo que ayuda a que vaya creciendo el tema cultural y económico, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hay gente que es más aislada, como que dicen, no, esos chicos no nos interesa porque no es nuestro público a llegar, etcétera, Ujú. es donde se generan estos temas, ¿no? Entonces, perdón, básicamente es el tema. Em, Mm.
yo he tenido suerte en cierto sentido porque cuando, como te digo, cuando yo bailaba breakdance, desde 2001 hasta 2005, Ujú. no habían eventos de breakdance. Mm, Entonces, y nosotros dijimos con mis amigos en el cuarto de uno de los chicos de Popper, dijimos, haremos un evento de breakdance, y lo hicimos. Y empezamos con el primer evento y así continuó año tras año, ujú. y fue porque nos empezaron a abrir puertas, ¿no? O sea, Claro. empezamos con una cosa, un gerente de una marca de Red Bull, Pablo López, que jamás me voy a olvidar de él porque me echó mucho la mano, Ujú. me dijo, haremos contigo. Después me agarró una cita, me dijo, mira, hablaremos con el encargado de culturas, que de ese rato era Daniel Rico, y me presentaron a Daniel Rico, y Daniel Rico me dijo, te ayudaremos con esto, con escenario, con Mm, piso, etcétera. Llevar cosas de calle a teatros era muy interesante, ¿no? Y después empezar a potenciarlo hasta igual en las calles, pero con apoyo del municipio también era muy claro. importante. Mm, De ahí nos apoyó también Andrés Zarati, que ahora, y también estaba Walter Gómez en esa época, igual que ujú. nos empezaron a apoyar, y cuando apareció el teleférico igual, con César Loguay empezamos Espacios con todo. dieron Mm, espacios, o sea, son cosas que dependen mucho de la gente que va llegando, ¿no? ujú. Yo creo que lo más, o sea, lo más probable es que cuando empiece a crecer mucho más esto va a ser cuando más gente empieza a apostar por lo que estamos haciendo, o sea, que diga que estos chicos, o sea, lo que están haciendo es arte, ¿no? Que no digan que están perdiendo el tiempo, sino, Claro, y también a cambiar un poco la imagen de ustedes. Me decías el tema de la misma exacto, vestimenta, de la ropa, de que claro. crean que todos necesariamente tienen que andar vinculados con un espacio delincuencial para dedicarse al hip hop. En tu caso, ¿cómo lo logras? ¿Cómo logras también implementar una imagen del DJ Rodo, por ejemplo? Ya, por ejemplo, yo no era DJ al principio, como tú sabes, yo Claro, bailaba, pero siempre sí, tuve una relación con la música. De hecho, yo creo que lo que más nos conecta a todos es la música, claro, ¿no? Entonces, sí. empecé a tocar, etcétera, pero es gracioso porque, por ejemplo, yo tengo una empresa, ya que me dedico a hacer logística para otras empresas, Ujú. y de repente dijeron, ¿qué se llama tu empresa? Masacre Eventos, Masacre. Y vieron mi foto y dijeron, no, este debe ser un delincuente. Me lo dijeron, te juro, me lo dijeron. Me dijeron, debe ser un delincuente, ¿Por qué debe no ser cambias el nombre de tu de- empresa? porque básicamente por esto, porque es el nombre de mi primer evento. Y yo dije, no, es Masacre y empezaremos con esto, porque más que todo en esa época yo hacía eventos de hip hop, Claro. pero de repente, por una cosa u otra, empecé a trabajar con cosas de logística, ¿no? Mm, y mezclaste ambas Eventos, cosas, claro. etcétera, y empezó a llegar, ¿no? Empezó a llegar el trabajo, empezó a conocerme la gente, y ahora trabajo con una empresa, por ejemplo, que es una empresa de nutrición, Ajá. trabajo con ellos ya 5 años, ¿no? Y les doy servicio todo el año, tengo un depósito donde les guardo su material, etcétera, y me Mm. contratan para sus eventos tanto en La Paz como en Cochabamba o en Tarija, etcétera, o sea, ya hay una relación, y es claro, cuando dicen tengo que pagar a Masacre Eventos, ya no dicen, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué será, Sino no? dicen, pues nos da buen servicio, todo bien, Mm, factura, etcétera, mm, entonces paga los impuestos, etcétera, ¿no? claro. Y bueno, volviendo al punto, es que ese es el tema, o sea, muchas veces la gente tiene una idea, Ujú. y cuando tú le demuestras lo contrario, como dicen, ¿no? O sea, no le digas a un boliviano que no va a poder, pues, Lo que me citas, la pues publicidad. sí se puede, ¿no? Sí se puede, o sea, yo soy un ejemplo. Sí se Y, puede, y sí, creo es que, y verdad. aquí quiero levantar una frase que espero que a alguien le llegue, porque a mí me llegó cuando era chico, cuando estaba en la universidad, de un amigo del colegio, de la U, que se llamaba Alfredo Banderas. Ujú. Y él me decía, no puedes evitar lo inevitable. Y esa frase fue porque yo me aplacé en el examen. Dije, hermano, ¿qué hago? No, pues, ¿estudiaste? No. ¿Hiciste la práctica? No, pues, Es resultado de tus acciones, exacto. consecuencias. Entonces, cuando tú eres constante, o Mm, sea, en vez de beber, trabajas, en vez de estar viendo la tele, estudias, en vez de mm, estar de flojo, haces ejercicio o haces algo mm, para que aumente tu conocimiento, tu capacidad, mm. inevitablemente va a llegar el éxito a tu Hay puerta. resultados, Si claro, no, sin pues todo lo duda. contrario, ¿no? Bueno, Rodo, vamos a hacer la única pausa que vamos a hacer en el programa porque Vale. nos hemos ido hablando un No, no, montón súper. y a la vuelta ya vamos a cerrar con tres preguntas sobre lo que hoy vivimos en Bolivia y bueno, la responsabilidad que tienen también los jóvenes porque no es solamente exigir, exigir, exigir que tenemos, que nos tienen que dar, que nos falta, sino también qué pensamos, qué damos, cómo aportamos como jóvenes, ¿no? A Exacto. la construcción de la sociedad. Hacemos una pausa, la única que probablemente hagamos en el programa, ya nos quedan unos pocos minutos. Estamos conversando con DJ Rodo o Rodolfo Larcón, pero bueno, nos quedaremos con DJ Rodo. Conocimos parte de su historia y es un poco también la manera en que podemos entender cómo hoy, en cierta medida, aporta tanto a este sector del hip hop y la cultura urbana en nuestro país. Hacemos una pausa y a la vuelta con más. A ver, la primera pregunta para ir cerrando nuestra entrevista. Te decía antes, nos hemos ido hacia el otro lado.
¿Cuál es tu consideración? ¿Qué caracteriza hoy a este movimiento de hip hop en Bolivia? ¿Qué es lo que tú crees que lo diferencia y que lo hace, quizás no único, pero sí diferente y que está como que teniendo su propio sello ante otros movimientos? Bueno, primero creo que lo que más está marcando el movimiento es que Ujú, está abierto a recibir información, ¿no? O sea, ujú, no está con una idea de que somos qué sé yo, únicos, etcétera, no, sino estamos aprendiendo de gente que llega de otros países, de gente que está en otros países, ujú. de mismos bolivianos que van a otros países y comparten lo que están aprendiendo también allá, ¿no? Entonces, por un lado es el tema de recibir información y por otro lado también el hecho de que tenemos pues igual nuestra historia como nación, que estamos tratando de utilizar justamente esos aspectos como un plus para mostrar lo que hacemos. Hay gente que baila breakdance mezclando pasos autóctonos, Ujú. eso es un plus, ¿no? Hay gente que hace rap con aymara, con quechua, eso es otro plus. Hay gente que está generando ropa de hip hop Ujú. vinculada con la indumentaria típica andina, Con símbolos bolivianos, sí, símbolos bolivianos, ujú. bueno, no tanto como tal vez como la bandera, Pero sí de la región, ¿no? pero sí Que de la región, identifica. exacto, sí. Entonces hay muchas cosas que están generando tanto en la música, Ujú, igual también en el graffiti, ¿no? Hay gente que, yo he visto grafiteros que hacen mucho relación a sus raíces, ¿no? Hay ujú, gente que hace con llamitas, por ejemplo, o sea, gráficas con llamas, con el clásico chullito de andino, etcétera. Y hay otra gente que, por ejemplo, que es de Santa Cruz, que usa más el sombrero de Saó, ¿no? Qué sé yo, los personajes más típicos de ese lado. mm. Entonces, y se enriquece, ¿no? Entonces tenemos ahí dos aspectos, ¿no? Que estamos aprendiendo, estamos recibiendo información y estamos utilizando eso. Y por otro lado, también estamos utilizando nuestros aspectos regionales y locales para poder explotar y exportar también lo que Ujú. hacemos, ¿no? Claro, qué lindo. En esa medida, sigue siendo un reto para ustedes como gestores culturales el poder organizar eventos donde haya como que representatividad de todo el país, ¿no? Es complicado, o sea, o sea, no puedo decir que yo hago un evento y que todo el país se siente representado, o sea, imposible. Ah. Es una utopía, como hace rato hablábamos, ¿no? O sea, Sí, caerles bien a todos y que todos acepten lo que sí. hacemos, pero se intenta, ¿no? Se intenta que por lo menos manejemos un mismo lenguaje, ¿no? Ujú, Me refiero que si es un evento de batallas de freestyle, si es un evento de batallas de breakdance o es un evento de un festival de hip hop, etcétera, ujú. pues todos, todos los que están invitados en el evento y están participando se sientan como en casa. Claro, genial. Rodo, desde la posición en la que estás, desde el movimiento que encabezas Ujú. y la posibilidad que tienes de un poco enlazarte con todos los demás participantes de este sector, ¿cuál es la responsabilidad que tú ves que hoy tienen los jóvenes desde este ámbito? ¿Se puede crear, se puede aportar, se puede criticar, se puede hablar sobre la realidad social, económica, política de Bolivia a través del arte? Sí, es importante que igual ha habido gente que me ha criticado eso, ¿no? Y quiero explicar algo. Cuando hacemos un evento Ujú, o publicamos un evento, promovemos un evento, es publicidad. Entonces la publicidad se maneja como es, como publicidad. ujú, Pero cuando hablamos de lo que es ya un contenido de conciencia, ujú, todos tenemos la obligación de transportar y dar ese mensaje, ¿no? O sea, evitar la discriminación, porque seas de un color, seas de un tamaño, seas de una estructura física diferente a unos a otros, no te da derecho, ¿no? A mm, sentirte mejor que los demás. Entonces es importante eso. Una batalla es una batalla. A veces los chicos en el freestyle se dicen cosas, pero al final se abrazan. mm. Unos de Oruro, y otros de Santa Cruz, y se abrazan o de donde sea, ¿no? O sea, Sí. no es el tema que piense que la gente que cuando estamos en batalla, es que lo que dicen es lo que piensan, y no es así, ¿no? Hay que separar cosas. Es una batalla además artística, Exacto, ¿no? Plenamente exacto, técnica. exactamente, ¿no? Ujú, Entonces es lo mismo que en el breakdance, es lo mismo que cuando haces graffiti, no porque hagas qué sé yo, una gráfica específica significa ujú, que tú, qué sé yo, sientes o piensas eso, son cosas que claro. nacen, ¿no? Entonces, es por Mm, un lado, y por otro lado, bueno, yendo al punto del mensaje, ¿no? Del contenido que manejamos, todo lo que hacemos tiene que tener pues, siempre una repercusión. Algo que yo aprendí siempre, era un b-boy de Perú, que me decía, tienes que aprender a dejar siempre escuela, ¿no? Es importante. Y qué mejor que tu escuela tenga también principios, ¿no? O sea, pero también a transformar con lo que haces, ¿no? Es decir, ¿qué se siente para un artista después de haber presentado una obra en la que no haya dejado nada en la gente, en la que no haya cambiado nada, tocado nada en la gente? claro, es que, bueno, hay mucha gente que hace cosas plásticas, ¿no? Son para consumo inmediato y después a reciclar, Claro, ¿no? O sea, claro, pero hay claro. gente que sí ha generado, de hecho me incluyo también, ya hemos generado cosas
que le ha llegado a otra gente, ¿no? Ujú, O sea, por ejemplo, con la música, una vez teníamos una actividad con el Ministerio de Culturas ujú. y me pidieron que haga que haga dos canciones con una violinista, ¿no? Con una violinista. Con una violinista, Mm, ¿no? Y esa, imagínate, entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a hacer una canción de Beethoven, va a ser así, esta. Ok, perfecto, pero queremos una cosa más indígena aparte. Ok, hicimos el hachauru, igual, con la violinista. Entonces y mezclé el hachauru con una canción trap, ujú, ¿no? Que está muy de moda ese estilo de ujú, música, sí. y la violinista. Y salió increíble, ¿no? Más los chicos que bailaban breakdance, ¿no? Mm, O sea, son cosas que entiendes que en la fusión puedes dejar muchas cosas, puedes dejar ujú. información, puedes dejar más que todo algo de que rescatamos cosas locales. Igual en la danza también lo mismo, hemos Y que hecho. se puede pensar la cultura de manera más abierta, Claro, no, de ¿no? hecho No en es la danza que, lo mismo, o sea, claro. pasa lo mismo. Hemos hecho obras así como, por ejemplo, el tío de la mina, Ujú, hemos hecho el Tata Hacha Danzanti, que es un mito, bueno, ujú, es una tradición de los pueblos. sí. Hemos hecho muchas cosas, hasta hemos hecho la tía Núñez del Prado, puedes creer, o sea, hemos hecho la tía Núñez, la historia, con breakdance, con hip hop, y la gente decía, wow, Qué o sea, lindo. o sea, hablo de lo mío, pero hay gente que también hace cosas Mm, bellísimas. Yo he visto sí. obras recientemente, los concursos de danza, Ujú. y tienen cosas muy Porque has bellas. estado de jurado, ¿no? En varios concursos, ¿no? Sí, 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 Mm, gracias a la invitación de muchas, bueno, de las instituciones que me permiten ser ujú, parte de esos eventos, aprendo mucho y he visto obras, ¿no? He visto obras sobre mm, raíces, he visto obras sobre los niños, mm. los clásicos juegos, no sé, Se puede crear, se puede aportar a través Exacto, sí se puede, o sea, el hip hop, o sea, el hip hop es una mm, herramienta para poder difundir. Y un ejemplo, y así algo cortito, yo decía, si haces graffiti, ¿por qué no estudias diseño? ¿O no estudias arquitectura? ujú, ¿Me entiendes? Si eres DJ, ¿por qué no estudias sonido o ingeniería o algo? ¿Me entiendes? O mm. sea, todo puede generar algo, o sea, puedes potenciar tu trabajo Puede enlazarlo con y otro lo que espacio, amas, claro. y también esto difundir a otra gente, y pasa, o sea, hay chicos que a veces están en la cultura y dicen, ¿a dónde puto lo que estoy haciendo? ¿A dónde? O sea, ¿a dónde va a ir todo lo que estoy haciendo? Toda la Mm, energía, y yo siempre les doy, o sea, les doy el ejemplo de que no porque seas abogado no puedes hacer hip hop. ¿Entiendes? No mm, porque seas ambientalista no puedes hacer hip hop. O sea, puedes hacer muchas cosas y utilizar estas cosas para justamente difundir mm. lo que amas, lo que haces, Qué ¿no? bien. Entonces, Rodo, este eso. mundo siempre ha sido considerado muy machista. Ah, Tú que es. estás haciendo hartos talleres y Ujú. que te encuentras con diferentes grupos, ¿cómo ves hoy la influencia de la mujer, la presencia de la mujer en este Yo ámbito? dejar algo bien en claro. Cuando estaba de docente en una escuela en Capecio, eh, la mayor cantidad de alumnos que he tenido, y de hecho, eh, todas son chicas, ¿no? O sea, tenía como dos alumnos varones, después todas Ujú, son chicas. O sea, las chicas aman bailar, ¿no? Y yo me encantaba, porque yo decía, aquí realmente está la fuerza de la ujú, mujer representada aquí mm, en la danza, ¿no? Eh, yo creo que es importante integrar a las mujeres, es importante, darle su lugar, darle su espacio. De hecho, recientemente, ayer, estaba viendo Batalla de Gallos y habían dos chicas en la final nacional de Argentina, ¿no? ujú, Entonces, o sea, siempre hay hay una forma de reconocer que las mujeres tienen que ser integradas, porque primero, ante todo, socialmente, el mundo ha cambiado. Ya no es como antes, ¿no? O mm. sea, sé que en Bolivia seguimos siendo bastante machistas por muchos aspectos, pero eso hay que romper, ¿no? Esos estigmas sociales hay que quitarlos y hay que abrirnos más, porque yo creo que un país donde la mujer tiene el mismo derecho que el hombre, Mm, el mismo poder de elección, el mismo poder de recibir el mismo tipo de trato, pago, etcétera, mm. pues es un país donde vamos a ir creciendo. Grandes potencias como Suecia, etcétera, tienen esa igualdad. Por eso son Mm. potencias, porque han encontrado y se han dado cuenta que para que el equilibrio de la sociedad exista y se genere una mejor economía, tiene que haber una igualdad en ambos Claro, géneros, tiene ¿no? que haber un trabajo en sociedad, ¿no? Exacto. Siempre nos sigue, de hecho, nos sigue chocando el hecho de que necesitamos incluir necesitamos integrar. Es decir, es la manera en la que encontramos para hablar de ello, pero sigue siendo chocante, ¿no? Porque uno dice, bueno, quizás como sociedad no debemos pensar en incluir a alguien porque ya de hecho estamos partiendo de que no está incluido, ¿no? Ujú. Pero sí desde la posibilidad que tengamos de visibilizar. Tú como gestor, como cabecilla quizás de este sector, Ujú. me imagino que has tenido la posibilidad en muchos casos de encontrarte con colectivos de mujeres que van a hacer hip hop, que organizan su festival, ¿no? De solo mujeres y un poco te puedes dar cuenta de cuánta potencialidad se puede encontrar ahí también. Sí, sí, de hecho ha sido, bueno, me han invitado una vez a una actividad Ujú, que justamente las chicas que hacen dancehall
y, o sea, era muy interesante porque era ver todas las chicas bailando dancehall, ¿no? Y era un grupo muy grande. Entonces, y yo como DJ decía, me sentía raro, ¿no? Porque decía, tanta mujer, y aquí, pero después me sentía feliz porque decía, me han tomado en cuenta, o sea, han dicho, en vez de podían contratar a Claro, en una vez de chica que hacerlo era. totalmente solo ellas y comportarse radical ante esa posición, Exacto, claro, es ¿no? que justamente la riqueza de lo que uno hace es cuando compartes con otra Mm, gente, no te creas Dios en lo que haces, sino tienes que aprender también claro. a recibir de otros lados, ¿no? A compartir, genial. Rodo, la última pregunta. ¿Cómo ves a nuestra Bolivia de hoy? Sabemos que hemos pasado por un proceso de jornada electoral ayer realmente Bastante duro. dura, ¿no? Ha Ajá. estado así como que ha mantenido al país entero puesto en este tema, pero quisiera ir más allá de los temas del partidismo. Quisiera Ujú. ir un poco a tu opinión de cómo sientes la Bolivia de hoy, una Bolivia que quizás se ha planteado mucho pensar en los jóvenes, en oportunidades para los jóvenes, siempre digamos, con que se puede hacer un poco más, con ese sentimiento de que se puede hacer un poco más, pero al menos ha habido esa intención. ¿Cómo lo sientes tú desde tu sector y desde tu experiencia? Bueno, lo que esperamos más que todo, yo creo que todos, o sea, todos los que somos productores de eventos, gestores culturales, es que justamente al terminar esta sección de elecciones, pase lo que pase, no se afecte lo que se genera, lo que se hace, porque básicamente muchos dependemos Ujú. de que siga estando cierta institución con la misma gente para que los proyectos sigan funcionando. Ujú. Así que Porque no se pierda lo que se ha logrado hasta ahora, porque se digamos. llega a perder después, ¿me entiendes? Ujú, Eso ha sucedido en el pasado. Entonces, ujú, justamente lo que como gestor es lo que menos quisiera, es lo que menos quiero. Ahora, lo que yo percibo es que sí, ahorita hay una gran o sea, separación, ¿no? Social, o sea, hay un grupo por uno, otro grupo por otro, y creo que eso no va a poder ayudar mucho, ¿no? O sea, ujú, el hecho de que digas, ah, fulanito, menganito, etcétera, etcétera, ujú, no ayuda en nada, ¿no? Yo creo que lo mejor es como bolivianos, es que de estas elecciones, que al final todos han votado y han tenido su ujú, derecho de elección, aprendamos, ¿no? ¿Cuál ha sido el error de estas elecciones? O sea, eso es muy importante, aprender de cada cosa. O sea, hay ujú, que ser siempre a- autocrítico ujú. y aprender y a recibir igual críticas constructivas de lo que estamos viviendo, ¿no? Socialmente. Y lo único que espero es que básicamente el nuevo presidente o el presidente actual que si se mantiene, em, las políticas de Estado sean más en pro de los jóvenes, por un lado, más en pro de la cultura también, porque tenemos un porcentaje muy bajo para el tema de apoyo cultural. Y, y bueno, pues que cuando termine todo esto, el escrutinio de las ánforas, podamos llegar a estar en una Bolivia en paz. No que no haya conmoción social, porque eso afecta a la economía, afecta a la cultura también. Porque Mm. si de repente yo tengo un concierto, ¿ok? Y hay conmoción social, es muy probable que mi concierto esté vacío, porque nadie va a querer comprar Afecta entradas. el funcionamiento de la sociedad de manera Exacto, general. entonces es Mm, todo lo que hagamos realmente se ve mm, afectado. Entonces lo que yo espero que realmente no suceda eso, o sea, mm. que todos los bolivianos entendamos que pase, lo que haya sucedido con las elecciones, no es agarrarse contra el otro y decir tú eres así o tú eres así, no, o sea, es darnos cuenta que tal vez lo que le hace falta al país, y eso yo lo comparto, lo estoy compartiendo mucho con la gente, es que hacen falta nuevas imágenes, o sea, nueva gente que cambie el país. O sea, si hay gente que está aburrida de lo mismo, etcétera, pues perfecto. Tenemos que cambiar el país y no lo tenemos que cambiar en las calles haciendo escándalo. ¿Ya? Tenemos que cambiarlos por dentro, estudiando cada una Mm, carrera, involucrándose en la política y cambiar el país, o sea, cambiándolo por dentro, ¿no? mm. Y o sea, desde las leyes, las políticas, etcétera. Es la única manera. Y creo que necesitamos políticos que empiecen a generar igual y empiecen a crear nuevas generaciones de políticos, gente con visión, Mm. con pasión y con mucho Vamos, que amor. es una responsabilidad de todos, ¿no? Que no Exacto, solo ellos, es decir, no solo el Estado tiene que hacer o tiene que crear, sino que exacto, es nosotros de también tenemos todos. que estar conscientes de nuestra responsabilidad con el Exacto, país, ¿no? porque los dinosaurios ya están, o Y eso sea, que dices es muy importante, el tema de la unidad, el tema de cuidar que nuestro país no se convierta en lo que están pasando, en lo que está pasando en los es que es países así, mira, vecinos, mira, es eso ¿no? me voy, o sea, tú eres boliviano, o sea, el que está a mi lado es boliviano, o sea, todos somos bolivianos, o sea, Mm. nos tenemos que cuidar, somos hermanos, Claro, o es sea, responsabilidad nuestra, es exacto, responsabilidad de sí, todos. es importante, Gracias, Rodo, te agradezco muchísimo, de no, de verdad, nada, que te hayas venido un día como hoy, bien tempranito, te agradezco, de verdad. no, de nada, un Gran placer, experiencia la que nos dejas y bueno, para todos aquellos que nos escuchan y que quieren estar también cerca o quieren conocer o tenían como que sus sospechas sobre el Rodo, ¿no? Que era adinerado, que tenía mucha plata detrás y que había sido hijo no, de no, millonarios. o de gente influyente o cosas así, no, cero, totalmente.
totalmente. Mi mamá ama de casa, mi papá Pero qué lindo ingeniero, que otra hayas cosa. comprendido cómo se pueden enlazar desde diferentes espacios, desde lo popular, desde el ámbito de estudio académico, que se puedan enlazar diferentes espacios de aprendizaje. Muchas gracias, te agradezco un No, de montón. nada, a ti. Genial. Así termina nuestro programa Somos Cultura Radio, transmitido en vivo por Somos Cultura, también a través de la doble 88.3 este sábado 8 de la mañana y el domingo desde las 13 horas nos podrá escuchar y también podrá ver nuevamente esta entrevista durante los próximos días en todas nuestras plataformas digitales, también escucharla como podcast a través de Spotify y seguirnos como siempre durante los próximos programas. Ha sido un placer haberles acompañado y como siempre les deseo una buena semana y les invito a que nos reencuentre en nuestra próxima entrevista. Hasta entonces.